Gálatas 4, el 8 al 20, lo haremos de manera alternada. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Todos, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Y a continuación, escuchemos el mensaje a nombre de nuestro pastor Amílcar López. Dice el último versículo, el apóstol Pablo: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Y eso me llama la atención porque de alguna manera Pablo está perplejo por lo que está escuchando y está viendo, y aún así él sigue hablando al corazón de los hermanos. Y en esta hora, hermanos, seguiremos hablando en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia, a los Gálatas. Estaremos meditando ahí en los versículos 8 al 20 del capítulo 4. Y vamos a orar, pedir al Señor que Él pueda hablar a nuestro corazón en este día y que tengamos ese corazón dispuestos para recibir la palabra de Dios. Les invito a orar, hermanos. Padre amado, aquí estamos, aquí está tu iglesia, deseosos de escuchar tu palabra. Pedimos y suplicamos que esta palabra pueda hablar a nuestro corazón, pueda confrontarnos, pero a la vez, Señor, nos consuele. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que estamos nosotros convencidos de que somos pecadores y que nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Vivimos todo el tiempo con esa posibilidad de caer y de alejarnos de Dios, de caer en pecado. Y es por ello que todo el tiempo debemos de estar en continua oración pidiendo a Dios se apiade de nosotros y tenga de nosotros misericordia. El salmista lo expresa de esta manera en el Salmo 139, 23 y 24, diciendo así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La palabra de Dios es muy clara al decirnos de que tenemos que pedir al Señor que examine nuestro corazón, que nos diga en dónde necesitamos prestar mucha atención. Y en ese contexto, Pablo el apóstol nos va a hablar en los versículos 8 y 9 de dónde el Señor sacó a la iglesia. Dice ahí el versículo 8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y entonces con eso Pablo está diciendo: ustedes estaban en esta situación, pero Dios, que es grande en misericordia, los ha sacado de ahí.
Sin embargo, parece que estos hermanos han regresado a esas mismas prácticas, y es que así es nuestro corazón, hermanos. Dice ahí el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Y nos enseña esto, hermanos, que nuestro corazón es así. Aunque digamos, no volveré a hacer esto, eso no garantiza nada. Debemos todo el tiempo estar alerta y cuidando de nosotros, porque el enemigo nos presenta muchas ofertas para volver atrás. Y el tema que quiero platicar contigo el día de hoy es: ten cuidado de ti mismo. Cuídate. ¿Por qué razón? Porque todo ser humano está en la posibilidad de caer, de resbalar. El apóstol Pablo dice y nos da una revelación contundente sobre la condición de nuestro corazón antes de ser encontrados por Cristo. Y esto no es nada nuevo. Todos estamos en esa posibilidad de caer, amados hermanos, y lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo nos alejamos del Señor, nos apartamos de Él, de sus leyes, de sus mandamientos. Y hay un ejemplo que quiero presentarte de cómo el pueblo se ha alejado de Dios continuamente. En el primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 12, encontramos cómo el pueblo había pedido un rey obviamente humano, rechazando de esta manera al Señor como su verdadero rey. Ellos pensaron que a través de este rey tendrían seguridad y bienestar y obviamente podrían conseguir de igual manera que las otras naciones a su alrededor todo lo que ellos querían y buscaban ser como ellos. Por eso primero de Samuel 8:5 le dicen esto a Samuel. El pueblo le dice a Samuel, le dijeron: he aquí tú has envejecido, Samuel, estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Te has dado cuenta? Todas las naciones tienen reyes y nosotros no las tenemos. No estamos actualizados, no estamos en onda porque deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, si todos tienen reyes, también nosotros deberíamos tener reyes. Y cuando se dan cuenta de su error, porque han pedido rey, ya se había ungido al rey Saúl. Entonces vienen a Samuel, claman a Samuel por la misericordia de Dios y él le responde así. Primero de Samuel 12, 20 y 21. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. Samuel les da esta palabra a ellos. Les dice: regresen a Dios, vuelvan a Dios. El Señor es misericordioso. ¿Y cuál es nuestra realidad, hermanos? Nuestra realidad es que tendemos a regresar a nuestros hábitos pasados. ¿Y qué debemos hacer? Ya lo hemos mencionado aquí. Debemos predicarnos el Evangelio todos los días porque todos los días necesitamos del Evangelio. Debemos creer en Dios y cuando las pruebas nos llegan, no debemos dudar de Él. No dudemos de su poder, hermanos. Sin embargo, ¿cuál es nuestra realidad? Decimos creer en Dios. Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí creen en Dios? Les aseguro que todos vamos a levantar nuestras manos al unísono y vamos a decir: creo en Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay pruebas? ¿Qué pasa cuando los conflictos llegan a nuestras vidas? Dudamos de su poder, hermanos. Si decimos que Dios es la esperanza, por ejemplo, de la familia, que Dios es la esperanza como el Emmanuel enviado a este mundo, que Emmanuel significa Dios con nosotros.
La pregunta es, ¿realmente es la esperanza, hermanos? ¿Usted lo cree? ¿Cree que Dios es la esperanza para muchas familias? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Creemos que esto es verdad? Y es ahí cuando nos preguntamos, ¿realmente estamos creyendo en un Dios poderoso? Porque si creemos en un Dios poderoso, estaremos de acuerdo que este Dios poderoso, Dios con nosotros, Emmanuel, es la esperanza de la familia. Por eso como iglesia Emmanuel tenemos esto como lema, hermanos. No sé si te has detenido por allá afuera y visto el cartel de lo que somos como iglesia, en el logotipo que usamos. Iglesia Emmanuel, una esperanza para la familia. No porque nosotros seamos esperanza de manera personal, sino porque sabemos que Dios está aquí y Él es la esperanza para la familia. Dios es la esperanza para el hogar, hermanos. Y eso te lo puedo asegurar. Por eso, hermanos, en Gálatas 4:10 encontramos lo que dice el apóstol Pablo: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y encontramos entonces el desliz que los hermanos han tenido, porque ellos han recibido el evangelio y el apóstol les está diciendo, bueno, ustedes después de haber recibido el evangelio han vuelto atrás y ahora piensan que con guardar los días, los meses, los tiempos y los años, ustedes encontrarán la salvación. Muchos habían regresado a las viejas prácticas y no tenían nada que ver con lo que ellos estaban haciendo, sino el espíritu con que lo hacían, pues creían que al hacerlo se ganaban el favor de Dios, se ganaban su salvación. Yo te puedo asegurar aquí, tú no puedes ganarte el favor de Dios. Nadie puede ganar el favor de Dios. Nadie se gana la gracia de Dios. Por eso es gracia, es un regalo que Dios te ha dado a ti. Tú no lo puedes ganar. Pablo, al abordar esto en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 21, él nos recuerda lo siguiente. Él dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así de simple. Si por mi obediencia yo me gano el favor de Dios, entonces de más vino Cristo a este mundo. Y el apóstol insiste en esta salvación por gracia. Es lo que los hermanos de la iglesia, los Gálatas, están despreciando. Ellos están recibiendo enseñanza de los cuales les dicen, no, tienen que obedecer, o sea, es obras más la obra de Cristo, es Cristo más obediencia. Si ustedes no hacen esas dos cosas, no pueden ser salvos. Y Pablo dice, es mentira. Somos salvos por la gracia de Dios porque el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y Él pagó todo lo que se tenía que pagar. Es la gracia de Dios, hermanos. Y entonces, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es tu realidad? Como lo dice Juan Calvino, un reformador, él dice, el corazón, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y lo interesante aquí de la cita de Calvino es que apunta al corazón como la fuente del pecado. El corazón toma cosas buenas de Dios y las considera mejor que Dios. ¿Sí? Toma la creación y lo pone por encima del Creador. Y eso es lo que el ser humano hace. Y entonces empezamos a decir, ¿no te das cuenta de la madre naturaleza, cómo nos alimenta? Y tú te quedas, ¿cómo que la madre naturaleza? Quien nos alimenta es Dios. Pero el hombre ha hecho eso. Pone la creación por encima del Creador. Y es en ese sentido en el que el apóstol Pablo sigue insistiendo y además está asombrado por lo que está viendo. Dice ahí el versículo 9. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible que esto pase? Entonces, aquí lo que Pablo está enseñando, amados hermanos, es que nosotros
estimamos mucho nuestra seguridad, nuestra salud y obviamente nuestra familia, nuestros trabajos, etcétera, más que Dios o por encima de Dios. Todos en algún momento estamos en esa posibilidad de caer. Y la Escritura nos llama hoy a tener cuidado de nosotros mismos. Cuidado. ¿Qué hace el Evangelio, hermanos? Transforma nuestras inclinaciones para convertirnos en verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Ten cuidado de ti mismo. Tú le dirías como padre a tu hijo, ¿verdad? Cuídate, hijo. Eso es lo que hacemos. En muchas ocasiones, mis padres me repitieron eso todo el tiempo. Ten cuidado, hijo. Cuídate. Y ahora lo entiendo cuál era la razón del por qué siempre me recordaba eso. Porque vivimos en un mundo y una cultura corrompida, hermanos, que todos los días nos arrastra a alejarnos de nuestro Señor. Y el hecho que nos recuerden siempre, ten cuidado, es una forma de que, hey, no te duermas, alerta, porque tenemos a un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Todo el tiempo está buscando la forma de separar la familia, de separar al matrimonio. Eso es lo que hace el enemigo. ¿De qué manera tú estás escuchando el mensaje del Señor? Por eso el llamado es un llamado urgente, hermanos. Un llamado urgente para todos nosotros. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo, hermanos? El deseo es que Cristo se forme en la iglesia, en los corazones de los hermanos. Entonces nos habla el deseo del apóstol hacia estos hermanos de que Cristo sea formado en ellos. Y esto es que los Gálatas adquieran la forma de Cristo, en pocas palabras. Y en otra de sus cartas el apóstol Pablo en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios nos eligió para que lleguemos a ser como Cristo. Eso es. Y la pregunta aquí es, realmente, ¿qué significa lo que Pablo dice en el versículo 19? Que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que Él nos está enseñando aquí? Primero, significa amar lo que Cristo ama. Eso significa que Cristo está formándose en mi vida, amar lo que Él ama. Y yo te pregunto, ¿estás amando lo que Cristo ama? ¿Qué más significa? Valorar lo que Él valora, o sea, valorar lo que Cristo valora. Despreciar lo que Él desprecia y tener sus mismas prioridades. ¿Estamos haciendo eso? Prácticamente, hermanos, estamos hablando de la vida cristiana como un proceso, y en este proceso se requiere de tres cosas. Primero, sacrificios, compromiso y participación. Tres cosas: compromiso, sacrificio, participación. ¿Sacrificio de qué, hermanos? Tiempo, dinero, diversión. Hoy, en este día que no sé cuántos grados estamos, bien pudiste ir a una alberca el día de hoy. ¿Sí o no? Bien lo pudimos haber hecho. ¿Estás sacrificando tal vez la diversión
para venir aquí y escuchar la palabra de Dios? ¿Estás sacrificando también tiempo y dinero? Porque venir aquí obviamente tienes que invertir para ponerle unos litros más de gasolina para llegar aquí. Eso es sacrificar algo. Compromiso. También se requiere de compromiso. Primero por la causa de Cristo, pero también por nuestra familia. De alguna manera mostrar como padre que mis prioridades están centradas en Cristo. Que nuestros hijos vean en nosotros como padres que nuestra prioridad es Dios por sobre todas las cosas. Y obviamente por la iglesia de Cristo, porque al final somos la comunidad que Cristo compró con su sangre preciosa. Y participación. Somos una iglesia donde todos empezamos a participar. Hay muchas áreas en las que nosotros podemos ir creciendo. Podemos iniciar como alumno para un día llegar a ser alguien que enseñe la palabra. Maestros, miembros y todos participar en esto que es la iglesia de Cristo. Entonces, la vida cristiana, hermanos, es una educación cristiana y profunda donde la imagen de Cristo es formada en nuestros corazones y hay muchos medios en la iglesia local para que esto se dé. ¿Cuál? Que la imagen de Cristo sea formada en tu corazón. ¿Qué medios tenemos como iglesia de Emanuel? Tenemos estudio bíblico, tenemos un tiempo de oración los lunes, por ejemplo. Tenemos una escuela dominical donde nuestros hijos, donde los jóvenes, donde los matrimonios, todos los niveles pueden aprender de la palabra de Dios y seguir creciendo. Y yo te pregunto a ti, ¿estás participando en esto? Si no participas, ¿cómo se aplicaría lo que Gálatas 4:19 dice? Que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Cómo? Y esa es la oración, hermanos. Y obviamente con esto Pablo incomodó a muchos. Sí, muchos se sintieron incómodos y por eso en el versículo 16 dice: me he hecho pues vosotros, pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Me he hecho vuestro enemigo por decirles lo que es lo correcto. Decir la verdad, hermanos, duele, pero es necesario. ¿Por qué nosotros esquivamos la verdad, hermanos? ¿Por qué no decimos la verdad? Porque primero queremos evitar muchos conflictos, muchas discusiones, y entonces decimos: no, ya estoy cansado de repetir lo mismo, que haga lo que quiera. Y entonces hacemos eso, hermanos, que haga lo que quiera. Pero es necesario decir la verdad. Y Pablo aquí lo dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pues si es así, ni modos, ¿verdad? Y ahora como padres, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de siempre decir la verdad a nuestros hijos. De siempre hablarles con la verdad y enseñarles la verdad. Es importante, hermanos. Porque cuando uno es joven, ve las cosas de manera diferente a como lo ven nuestros padres. Y cuando nuestros padres vienen y nos dicen: oye hija, oye hijo, mira esto o aquello, ¿qué es lo primero que haces como hijo? Ponemos un muro, una barrera y nos cerramos los oídos, decimos: no quiero escuchar. Sigue hablando, total, yo sé lo que tengo que hacer. Y al final del día, ¿cuántos reconocen que tomaron una mala decisión y que ahora están pagando el precio? Pero bien,
tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios que nos ama y que no nos olvida jamás. Dios muestra que nos ama y por eso Pablo lo dice aquí. En su perplejidad él muestra que ama a la iglesia entrañablemente y por eso le dice la verdad. Una forma de amar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros es decir la verdad. Si tú no dices la verdad, no estás amando, no lo amas. Y el apóstol Pablo lo hace ver aquí. Gálatas 4:20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pero se tenía que decir la verdad y se dijo. Solo el evangelio, hermanos, que es poder, puede cambiar y transformar nuestros corazones. Y estos versículos de Gálatas nos muestran que aún siendo cristianos, nosotros estamos en la posibilidad de caer, de resbalar, y es por ello que debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Primera de Corintios 10:12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Juan Calvino mencionó que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. ¿Qué debemos hacer? Martín Lutero responde y dice: debemos predicarnos el evangelio todos los días, porque todos los días nos olvidamos del evangelio. ¿Y qué dice la escritura, hermanos? El Salmo 139, 23 y 24 nos recuerda eso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Adoptemos esta oración, hermanos. Ya sea que seas un nuevo en el evangelio, empieces a conocer el evangelio, o que lleves años, todos estamos en la posibilidad de caer. Es más, todo ser humano es esclavo de algo o de alguien, y solo en Cristo hay libertad. Entonábamos un canto hace rato que nos hablaba de eso. ¿Hay poder? ¿Poder? ¿En quién, hermanos, hay poder? En Jesús, ¿verdad? Solo en Él hay poder para romper esas cadenas. Solo en Cristo tú y yo nos mantendremos firmes. Así es que vayamos a Él, hermanos. Descansemos en Él. Hagamos que toda nuestra vida esté centrada en Cristo, buscándole todo el tiempo. Qué bueno que estuvieron aquí el día de hoy y que pudieron escuchar la palabra del Señor. No importa las preocupaciones que tengas, los miedos que tengas, sigue orando al Señor. Él es misericordioso. Él es un Padre tierno que sabrá escucharnos. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, reconocemos que tú tienes el poder para cambiar, para transformar, Señor. Y en esta hora queremos dejar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas en tus manos, Señor. Todas nuestras decisiones, porque queremos hacer lo correcto. Queremos hacer cosas que te agraden, Señor. Permite que nuestras decisiones honren tu nombre y que nuestra vida misma sea, Señor, un perfume grato ante ti. Gracias por hablarnos el día de hoy y por hacernos ver, Señor, que muchas veces nosotros nos vamos por las direcciones equivocadas, pero tú, como Dios tierno, amoroso, nos vuelves, Señor, al camino correcto. Gracias por tu palabra en esta hora. Confírmala, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga.